Buenas noches, seguidores de Jesús. Seguimos celebrando nuestra fiesta de Hanukkah y estamos muy contentos y agradecidos con el Eterno porque nos permite llegar a encender la cuarta vela. Este día vamos a encender la cuarta vela y vamos a decir nuestras oraciones para el encendido de velas. Ya las estrellas ya salieron, ya oscureció, así es que vamos en este momento a darle gracias al Eterno porque nos tiene con vida y también con salud, que es uno de los grandes milagros que el Señor nos ha dado, y que lo podemos celebrar todos los días. Así es que vamos a encender las velas, vamos a leer las oraciones de la noche y vamos después a entrar a la meditación que vamos a tener este día. Bueno, como explicó Rodrigo, esta es la vela servidora, es la primera que se enciende. Vamos a encenderla primero. Estas velas cuesta ya. Okay. Bueno, vamos a encender con el servidor, vamos a encender nuestras siguientes velas. Y vamos a recitar las bendiciones. Bendito eres tú, Dios nuestro, Señor, Rey del universo, quien nos ha santificado sus preceptos y nos ha concedido encender la vela de Hanukkah. Bendito eres tú, Dios nuestro, Señor, Rey del universo, quien hizo milagros a nuestros antepasados en aquellos días y en esta época. Amén. Así es, ¿verdad? Todos los días tenemos un milagro de vida. Me encanta esta oración. El primer día hicimos las 3 oraciones y en la tercera oración habla acerca de un tiempo como este. Bendito seas eterno, que nos permite llegar a un tiempo como este. Y realmente eso me recuerda mucho un salmo que tenemos, el Salmo 27. Habla acerca un poco de eso, del tiempo que estamos viviendo. Y dice el Salmo: hubiera yo desmayado si no creyere que vería la bondad de Hashem en la tierra de los vivientes. Mire, en esta época que nos ha tocado vivir este año, pues realmente es un milagro ver, tener vida, tener salud. Y estamos viendo la bondad del Señor con nosotros, con cada uno de nosotros, con cada una de nuestros familiares, de nuestros hijos, de nuestros conocidos, que el Señor los ha guardado y les ha dado salud, y los que se han enfermado pues realmente han salido también de la crisis. El Señor también ha hecho un milagro en ellos. Y de eso vamos a hablar este día. Vamos a hablar de los milagros que el Señor puede hacer en nuestra vida y que ha venido haciendo por su bondad a través del tiempo al pueblo de Israel, y por consiguiente nosotros también recibimos esos milagros. Y vamos a entrar a la meditación de esta noche, y realmente yo me quiero enfocar en un personaje que para mí es un héroe, que probablemente algunos ni siquiera saben que existió, porque no está en nuestras Biblias, está en los libros que no son, que son eh, apócrifos, que está en el libro de Macabeos. Así es que vamos a leer en el libro de Macabeos 2, vamos del versículo 15 al 28, vamos a leer esta historia. Permítanme ver un poco esto de aquí para que nos podamos ver mejor. Okay. Dice: llegaron por entonces a Modín los oficiales del rey, que debían imponer la apostasía y obligar a ofrecer sacrificios.
Muchos israelitas se pusieron de su parte, pero Matatías y sus hijos no. Los oficiales del rey dijeron a Matatías: tú eres un personaje importante y respetado en esta ciudad. Tú tienes hijos y hermanos que te siguen. Ven tú, el primero, a obedecer las órdenes del rey, tal como lo han hecho todas las naciones, los jefes de Judá y los que se quedaron en Jerusalén. Si lo haces, tú y tus hijos serán admitidos entre los amigos del rey y serán recompensados con oro y plata y con muchas otras cosas. Matatías respondió con todas sus fuerzas: aunque le obedeciesen al rey todos los pueblos que conforman su imperio, aunque todos abandonasen el culto de sus padres para seguir sus ordenanzas, yo, mis hijos y mis hermanos seguiremos la alianza de nuestros padres. Líbrenos, Dios, de abandonar la Torá y sus prescripciones. No obedeceremos pues las órdenes del rey, ni nos apartaremos de nuestra religión, ni a la derecha ni a la izquierda. Apenas terminó de hablar, se adelantó un judío delante de todo el pueblo para sacrificar en el altar de Modín, según el decreto del rey. Al ver eso, Matatías, lleno de indignación y de cólera, dando rienda suelta a su furor, se abalanzó sobre el hombre y lo degolló ante el altar. Luego mató al oficial del rey que obligaba a sacrificar y derribó el altar. Su celo por la ley, por la Torá, fue igual al de Pinjas, cuando hirió de muerte a Simri, hijo de Salú. Luego, Matatías salió gritando por medio de la ciudad: los que quieran defender la Torá y continuar con la alianza, que me sigan. Huyó a los cerros junto con sus hijos, dejando en la ciudad todo lo que tenía. Mire qué interesante la historia de Matatías, ¿verdad? Para mí, uno de los héroes que han permitido que nosotros podamos celebrar esta fiesta, porque si él como cabeza de familia no hubiera tomado las decisiones que tomó en ese momento, no estuviéramos también nosotros celebrando ni tuviéramos lo que tenemos, ¿verdad? Así es que vamos a estudiar a este personaje que es Matatías y vamos a ver cómo el Señor usó a esta persona. Lo vamos a conocer bien a fondo porque es bien importante ver que tanto en aquella época como en esta época el Señor puede usar a cualquier persona para servirle, para defenderlo, para que la palabra no se pierda. Matatías, eh, estudiando su vida, nos damos cuenta que Matatías no era un joven, Matatías ya era un anciano. Matatías no sabemos qué edad tenía, pero era una persona de mayor de edad, era una persona ya entrado en años, probablemente eh, mayor de 70, de 80, no lo sabemos, pero sí era un anciano. Además de eso, Matatías era un sacerdote. Era un sacerdote que hacía los sacrificios en ese lugar, en Modín, y vivía en ese pueblo o en ese lugar que estaba lejos de Jerusalén y de Judea, eran las ciudades más importantes de Israel. Pero no por eso Matatías no se daba cuenta de la situación que estaba pasando. Si nosotros vemos un poco el contexto que ya los demás participantes han platicado acerca de cómo era la situación que estaba pasando en toda esa parte de Asia, de Egipto y de todo esto, las conquistas que habían hecho el imperio griego, habían pasado 169 años cuando esta situación con Matatías se originó. 169 años no es poco tiempo. 169 años pudiera ser que sean 2 generaciones. ¿Y qué puede pasar en 2 generaciones, verdad? Así que, pero Matatías no, eh, no se dejó impresionar, no obedeció a lo que el rey había mandado. Él no se quiso asimilar a lo que estaba en apogeo en esa época, hasta en Israel, porque sabemos que hasta los sacerdotes hicieron abominaciones en el templo, aceptaron todo, la cultura, aceptaron todo
lo que les había traído esa conquista del imperio griego, los helenos, y muchos se habían helenizado. Y eso a Matatías no le había afectado porque él estaba firme en su fe, él estaba firme en lo que él creía, él sabía que él tenía que resistir, que él sabía que eso no iba a durar mucho, toda la vida, probablemente la vida de él sí, pero no iba a ser para siempre, porque conocía de los pactos y conocía de la palabra del Señor. Y vemos por qué Matatías actuó así, porque cómo actuó, y vemos internamente más, no en forma general, sino más personalizada, cómo era él. Dice aquí en la escritura que hemos leído, dice que él era una persona que era respetuosa, una persona que era respetada en el lugar. Mire, llegar a ser una persona que sea respetada cuesta, y no cuesta, no es de la noche a la mañana que uno se puede ganar el respeto de un lugar, de una ciudad, de unos vecinos, sino que es por el comportamiento que tenía Matatías. Además de eso, dice que él era un líder innato. ¿Por qué lo buscaron a Matatías? ¿Por qué no buscaron a otra persona, sino que buscaron a Matatías? ¿Por qué buscaron? Porque a él lo seguían, porque lo que él decía, eso hacían los demás. Y entonces buscaron a la persona idónea para que si él aceptaba todo lo que querían hacer, entonces todos los demás iban a aceptar. Además, él era incorruptible porque ¿qué le ofrecieron a Matatías? Le ofrecieron oro, le ofrecieron plata, le ofrecieron que iba a ser amigo del rey, o sea, iba a tener privilegios, iba a tener posiciones probablemente. Acordémonos que ¿quiénes son los amigos del rey? Los que están en mejores posiciones, los que están con los mejores cargos. Le ofrecieron todas esas cosas, pero él fue incorruptible, él no aceptó. Y además de eso, él dijo que iba a obedecer el pacto, la alianza de sus padres. Él conocía de la Torah. Él sabía los pactos que había hecho el Señor con Moisés en el monte Sinaí, la alianza, el pacto que había hecho con el pueblo de Israel, lo conocía perfectamente y no iba a dejar que otras personas le quitaran ese conocimiento, que él no iba a dejar que esto se fuera, que se perdiera. Había costado tanto llegar hasta donde estaban para que pudieran abandonar la fe, abandonar sus creencias, abandonar sus costumbres, abandonar sus fiestas, abandonar el Shabbat, abandonar todo lo que les estaban quitando. Y además de eso, era celoso de la Torah. Fíjese que Matatías lo comparan con Pinjas en esta escritura. Y si recuerdan ustedes quién es Pinjas, el Pinjas era el hijo del sacerdote Eleazar. Y él que hizo también, pues celoso de la Torah. ¿Por qué? Porque él no soportó que muchos judíos estaban uniendo con otras mujeres que no eran israelitas, sino que eran moabitas. Y él con una espada lanzó a los que estaban en una tienda y los mató. Y de allí el Señor perdonó al pueblo de Israel. Dice que hasta ese momento habían muerto 24,000 personas. Pues imagínense, Matatías es comparado con ese gran héroe también de la Biblia, con Pinjas. Y Matatías tenía una particularidad, que vivía lo que profesaba, porque muchas veces podemos saber mucho, pero no lo vivimos. Él vivía, él conocía, él lo estaba viviendo. Él no se dejó asimilar por las nuevas corrientes, por las nuevas normas, por las nuevas leyes. Él sabía y conocía la Torah y la vivía cada día. Él hacía sus oraciones, él probablemente lo hacía a escondidas, pero celebraba su Shabbat, él sabía la instrucción, sabía la Torah, aunque no la tenían porque probablemente estaba quemada, pero sabía la Torah oral. Y pudiéramos decir
¿Cómo pudo esto del comportamiento de Matatías llegar a tener una trascendencia eterna realmente? Porque eso fue hace más de 2000 años que pasó este acontecimiento y hasta este momento nosotros lo estamos viviendo. Esto es llegó a, este lugar para encender esta pela nosotros, si no fuera por Matatías, por lo que él hizo, no estuviéramos en este momento encendiendo las velas de Hanukkah, ni hubiéramos visto los milagros, ni hubiera habido las victorias que hubo. Y que en este momento la Torá, las fiestas, podemos celebrar Shabbat, podemos leer la Torá, tenemos la Torá escrita. O sea, si no hubiera sido por lo que hizo Matatías, pero quizás lo más importante es que no se hubieran prestado las condiciones para que Yeshua viniera al mundo. Si Matatías no hubiera actuado como actuó, Yeshua todavía quizás no hubiera venido, o en esa época hubiera venido después, pero todo esto acondicionó a que Yeshua viniera al mundo y pudiera venir a nosotros también. Ahora, podemos creer, bueno, eso pasó hace mucho tiempo y eso bueno, eso fue cosas de otros tiempos, pero veamos qué es lo que está pasando en la actualidad. No estamos lejos de lo que vivieron en ese tiempo los judíos, la helenización, no estamos lejos. Si ustedes ven, podemos eh, ver lo que pasaba en aquel tiempo y lo que está pasando en este tiempo. Fíjense que en este tiempo hay muchos adoradores al cuerpo, al culto, al cuerpo. En aquella época los hombres vivían en los gimnasios, los hombres hacían mucho ejercicio, las mujeres también, se fijaban solo en la belleza, no se fijaban en otra cosa más que ser bellos, que ser musculosos, que tener buenos cuerpos. Bueno, igual ahora, si nosotros vemos ahora el negocio quizás más grande que puede haber es el negocio de, de los cirujanos plásticos. ¿Cuántas personas se someten a cirugías plásticas para no envejecer o a tratamientos carísimos para no tener arrugas, para ser siempre joven? O sea, eso en nuestra actualidad lo estamos viviendo, así como también la corrupción. ¿Ustedes creen no hay corrupción en esta época? Claro que hay corrupción. Siempre ha habido corrupción. El hombre es corrupto. Si no están las cosas del Señor, hay corrupción. Lo estamos viviendo. La inmoralidad sexual. ¿Hay inmoralidad sexual en esta época igual que en aquella época? Claro que sí. Y quizás ahora lo podemos ver más palpable por las redes porque tenemos la tecnología y es más fácil acceder a muchas cosas y conocer muchas cosas que tal vez antes no conocíamos, pero que hay inmoralidad sexual y la institución del matrimonio también, cambiar la institución del matrimonio cuando el Señor lo estableció en la palabra que tenía que ser un hombre y mujer, también es algo que nos lo han ido disfrazando, se puede decir, poco a poco para que lo vayamos aceptando y que después nosotros lo aceptemos como algo natural, pero que no es lo que ha instituido el Señor. ¿Y qué decimos de la idolatría? La idolatría, que mire, realmente quizás tal vez nosotros ya no adoramos imágenes o no adoramos eh, algo externo, pero ¿qué tal de nosotros esta idolatría que tenemos de ser egocéntricos, de solo pensar en nosotros mismos y no pensar en los demás? ¿Qué tal la idolatría de los hijos, de vivir para los hijos, de tener idolatrados a los hijos, tener idolatrados a un ser humano, a una persona, o tener la idolatría de nuestro trabajo, que pensamos que si no tenemos ese trabajo no vamos a hacer nada, o el tener idolatría de un carro,
tener la idolatría de un teléfono. Hay muchas formas de tener idolatría, no solamente con una imagen, pero ¿qué mundo estamos viviendo ahorita? No está alejado al mundo que vivió también esa época Matatías, pero nosotros, ¿cómo lo estamos actuando nosotros en este mundo? Mire, la importancia de lo material está tremendo. ¿Cómo me di cuenta yo que hace poco salió un nuevo teléfono carísimo y todo el mundo lo tenía? Y todo el mundo se endeudó y lo compró. Y después salió una consola de juegos que se acabó y que increíble que en no sé cuántas horas ya todo el mundo lo tenía. Lo material es más importante que lo espiritual. O sea, tener lo nuevo, tener lo que acaba de salir, tener la ropa de marca, tener el carro del año, eso es lo material. Eso nos ata a este mundo. Tenemos que buscar las cosas espirituales más que las materiales. Y eso lo estamos viendo cada día más progresivo. Lo vemos porque hay tanta publicidad, hay tanto anuncio, hay tanto que nos meten que tenemos que estar a la vanguardia en todo. Y no en aquella época lo vivió Matatías, lo estamos viviendo también en nuestros hogares. Lastimosamente, estamos inmersos en este mundo. Claro, no podemos salir de él, pero eh, estamos viviendo tiempos iguales que los de Matatías, donde todo eso nos quiere apartar del Señor, nos quiere que nosotros nos asimilemos al mundo, cuando el Señor realmente no nos ha llamado para eso. Y eso es lo que nos enseña Matatías con esto de su forma de actuar. Pero, ¿qué podemos decir? Qué triste esto, ¿verdad? ¿Qué está pasando? Pero yo, ¿qué puedo hacer? Realmente, ¿qué podemos hacer? Yo no puedo contra el mundo. Claro que podemos contra el mundo, aunque seamos pocos. Mire, ¿cuántos eran los del ejército de Israel? Eran, a lo mucho dicen que eran 12,000 personas. ¿Y cuánto cree usted que era el ejército el ejército griego? El ejército griego era numeroso, era, ¿qué? 4 veces más grande que el ejército. Y ellos, con ese ejército tan pequeño, pudieron vencer a un ejército grande. Nosotros podemos vencer el mundo. Qué decía Pablo en Romanos 12:2? Decía que no nos adoptemos o no nos adaptemos a este siglo, sino que nos transformemos por medio de qué, de la renovación de qué, de nuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobemos cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahí Pablo, de que hace 2000 años nos está diciendo, el mundo nos va a enseñar un montón de cosas, el mundo nos va a distraer con la cadenita de oro, para que nosotros nos quedemos viendo ahí y no veamos más allá. Pero nosotros tenemos que renovar nuestra mente, renovar nuestro entendimiento, porque solo así vamos a entender la voluntad del Señor. Si nosotros nos asimilamos a lo que es este siglo, nosotros vamos a dejar de seguir la voluntad del Señor y nos vamos a olvidar completamente de lo que nosotros hemos creído. Y lo más triste de esto es que nosotros, ¿qué es lo que vamos a dejar de legado a las otras generaciones? ¿Qué es lo que vamos a dejar de legado a nuestros hijos? ¿Qué vamos a dejar de legado a nuestros nietos? Pero, ¿cómo podemos aplicar esto? No nos quedemos solamente con lo que está pasando, con lo que pasó y con lo que pueda pasar, pero ¿por qué no lo bajamos al corazón y lo aplicamos realmente a nuestra vida? Mire, nosotros podemos hacer muchas cosas, comenzando porque por medio de esta enseñanza podemos ver muchos puntos. Uno, no hay edad. Matatías era un anciano.
Matatías no dice la palabra que edad tenía, pero él ni siquiera logró ver el triunfo de esta revolución. Él murió antes de ver el triunfo de esta revolución. Pero él fue la cabeza, él fue el que actuó, él fue el que tomó la batuta, él fue el que dijo, vamos a hacerlo, vénganse los que síganme, los que van, los que quieren defender el acta, la alianza del pacto, síganme, un anciano. Entonces, tener 50 o 60 años no quiere decir que no podemos tener actos que trasciendan como el de Matatías. Podemos todavía tener actos que trasciendan. Los podemos tener por medio de nuestros hijos, por medio de nuestros nietos, que pase de generación en generación. El hecho de que estemos ancianos, mire, la sociedad de ahora, a los mayores siempre los han hecho desechables realmente, porque, uh, porque lo siente que ya las personas mayores ya cumplieron lo que tenían que cumplir, ya son inútiles, ya están muy débiles, ya no sirven para nada, los meten en un asilo, pero no es así. Las personas mayores, por lo mismo, porque hemos conocido lo que ha pasado en nuestras épocas anteriores, podemos ser de ayuda para defender nuestra fe, para defender lo que nosotros creemos, para pasar la batuta para las otras generaciones, para enseñar a nuestros hijos, para enseñar a nuestros nietos. O sea que no hay edad para comenzar, no hay edad para hacer esos actos que trasciendan. Ahora, vivir la escritura, bien importante, vivir la escritura. Muchas veces nosotros estudiamos la escritura, pero no la vivimos. No la vivimos. Podemos pasar años en una iglesia, podemos pasar años en un seminario o estudiando Torah o lo que sea, pero no lo vivimos la escritura. Hay una expresión en el mundo que dice que los que no estudian la historia están condenados a repetirla. Si nosotros no estudiamos, si nosotros no conocemos, estamos condenados a que pueda volver a suceder estas cosas. El pueblo de Israel vino tropiezo tras tropiezo, tropiezo tras tropiezo. ¿Por qué? Porque probablemente de una generación a otra las cosas cambiaban, no pasaban el conocimiento, no estaban ahondados en su fe y iban perdiendo, se levantaban, caían. ¿Por qué? Porque por lo mismo, porque no tenían una constancia, porque no estudiaban, porque no vivían. Mire, realmente, si usted quiere impactar a su familia, usted tiene que vivir lo que está estudiando, porque no me sirve de nada a mí yo decir que estoy estudiando Torah si yo no tengo un corazón generoso, si yo juzgo a toda la gente, si a mí me gusta criticar, si a mí me gusta despotricar en las redes, si a mí me gusta odiar sin motivo, y mis hijos o mis nietos ven como mi actitud. ¿Usted cree que ellos van a querer seguir lo que ellos ven en mí, aunque yo se lo diga que no es así, sino que les enseño otra cosa? No van a ser así. Entonces ellos se van a apartar completamente. Entonces yo no le puedo dejar ese legado a mi familia, a mis hijos y a mis nietos. Otra cosa que tenemos que hacer, soltar todo lo que nos ata. Tenemos tantas cosas que nos atan. Matatías, él se fue huyendo. Es cierto, lo iban a matar, pero dejó todo, no recogió nada, dejó todo porque lo material es material, es más importante lo espiritual. Entonces, ¿qué podemos nosotros soltar? Cosas que nos atan, ¿qué pueden ser? Por ejemplo, nuestra comodidad. Nuestra comodidad es, bueno, 5 minutos de oración. No, hoy no voy a leer la Biblia. Hoy no voy a leer la Parashá. Hoy no voy a estudiar la Torah. Esa es nuestra comodidad.
o no hablarle a los demás del Señor. Esa es comodidad. Ahora, tener esquemas mentales, eso nos ata. Decir, no, yo soy así, no voy a cambiar. Yo así soy, yo así nací y así voy a morir. Esos son esquemas mentales que está bien nos atan y que tenemos que tirar para que nosotros podamos caminar en las cosas del Señor. Ahora, 25 años les tomó a la rebelión macabea para esta lucha que tuvieron con el imperio griego. 3 años les tomó para eh, tener el templo, poder rescatar el templo, reedificarlo, limpiarlo y hacer todo lo que se hizo. Tomó 3 años para llegar a eso. Entonces podemos ver algo bien clave en esto, que a pesar de que ellos vieron el milagro del aceite en ese templo, porque era un gran milagro, ellos siguieron peleando. Y así es la vida. Nosotros probablemente vamos a ver milagros. Y vamos a ver milagros portentosos. Milagros de salud, milagros económicos, milagros emocionales, milagros. Podemos ver muchos milagros. Hoy nos contaban un gran milagro, una seguidora, una hermana de la iglesia, que probablemente se lo va a comentar cuando a ella le toque su intervención. Un gran milagro, ni lo esperaba. Ya estamos viendo los milagros, pero la lucha sigue. Siempre vamos a tener luchas en esta vida. Así es la vida. Unos días vamos a estar en victoria, otros días podemos estar luchando, pero el Señor está con nosotros. Más adelante, el hijo de Matatías, que fue por el cual se le pusieron los macabeos, que se llama Judá, dice, cuando el ejército venía a pelear con ellos, venían 40,000 hombres. Y claro, ellos se asustaron, ellos no estaban preparados. Acuérdense que estos ejércitos venían hasta con elefantes. Era un ejército que venía tomando terreno, que venía desde Asia Menor, había agarrado a Egipto y había llegado hasta la India. O sea, eran unos ejércitos que estaban adiestrados para la lucha. Ellos no estaban adiestrados para la lucha. Pero ¿qué es lo que dijo Judá? Nosotros no vamos solo con nuestras manos. ¿Quién nos va a estar acompañando? Nos está acompañando el Señor. Y ellos vieron esos milagros. Ellos pudieron derrotar al ejército, a los griegos. Los derrotaron. ¿Por qué? Porque el Señor nos va a acompañar. El Señor nos va a hacer los milagros. Pero el tiempo no va a ser corto probablemente. 169 años, como les conté. Como les dije, no es corto, son 2 vidas, son 2 generaciones. 25 años que les tomó a los macabeos para vencer a los griegos. No, es bastante. 25 años es bastante y pueden pasar muchas cosas. Ahora, yo quiero para cerrar hablar acerca de 3 milagros que sucedieron en Hanukkah. Uno, la victoria militar que les acabo de mencionar, realmente ese fue un gran milagro porque lo sabemos, el ejército griego contra el ejército israelí no tenía nada que comparar. El segundo milagro fue el del aceite, que solo el hecho de haber encontrado ese aceite allí ya era un milagro, fuera de que duró 8 días. O sea, fue milagro tras milagro haber encontrado, porque ese templo lo habían saqueado completamente y haberlo encontrado también fue un milagro. Pero el tercer milagro y quizás uno de los más difíciles es el hacer teshuvá, es el de arrepentirse. Y eso realmente, ese es el milagro más grande que podemos tener. Dice la palabra que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente y realmente los judíos se arrepintieron después cuando ya vieron que el Señor los estaba apoyando y los estaba ayudando y que podían ellos salir adelante sin la intervención del imperio griego. Ellos se arrepintieron y pidieron perdón al Señor y volvieron a sus caminos. Mire qué lindo. Ese sí es un milagro de Hanukkah. Ahora,
Matatías es como esta vela, como el Shemash, como el servidor. Matatías puso luz en sus hijos, puso luz en sus hermanos, puso luz en sus vecinos. Yeshua es este servidor también. Yeshua es la luz del mundo. Él es el Shamash, es el que nos ha dado la luz a cada uno de nosotros, pero ¿para qué nos ha dado la luz? Para que iluminemos a nuestra familia, para que iluminemos a nuestros hijos, para que iluminemos en nuestro trabajo, para que iluminemos donde estamos. Para eso el Señor nos ha dado la luz. Y así como Matatías influyó para que muchos hicieran Teshuvah, también nosotros podemos influir para que nuestros hijos, nuestros parientes, nuestros vecinos hagan Teshuvah. Todos aspiramos, todos como padres aspiramos que nuestros hijos practiquen nuestra fe. Y ese puede ser el milagro de este que tiene para nosotros el Señor. El Señor nos está preparando un milagro, no lo sabemos, pero esperemos en Él. Confiemos en el Señor, que el Señor va a hacer un milagro en tu vida y en tu casa. Feliz Hanukkah.